Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de la serie Power BI. Hoy os vamos a enseñar a utilizar la función Calculate, que es una función, no es la función por excelencia de Power BI, ya que permite anidar dentro otras medidas y pasar parámetros de filtrado o de selección. En resumen, es la función que se utiliza en el 90% de las medidas, ya que aparte tiene control de errores y nos va a simplificar mucho cualquier trabajo. Por ejemplo, en capítulos anteriores habíamos creado dos medidas, la de contar artículos y contar artículos distintos. Veréis que vamos a utilizar estas mismas, pero con la función de calculate para poder pasarle parámetros. Bien. Recordad que para crear una nueva medida seleccionamos la tabla donde la queremos incluir y seleccionamos la opción de nueva medida. Bien. Nos aparece el panel de escritura y vamos a poner pues eh, contar artículos calculate. Bien. La función, como su propio nombre indica, es calculate. ¿Veis? Y en primer lugar pondremos la expresión o el cálculo que queremos hacer y luego podemos ir pasando diferentes filtros. Por ejemplo, vamos a hacer un count de hoja 1 cantidad, que es la misma que teníamos anteriormente, ¿vale? Cerramos paréntesis y de momento no le vamos a pasar ningún filtro para que veáis la diferencia. Bien. Si arrastramos aquí la medida y la configuramos como una etiqueta, vemos que nos aparecen 10 artículos, que son los que tenemos ya aquí en la medida anterior. Bien, pues ahora vamos a utilizar esta misma medida, pero pasándole parámetros para que veáis la diferencia. Bien, creamos una nueva medida, y ponemos contar artículos, calculate un parámetro. Esto sería igual al calculate. Voy a utilizar ya, en lugar de hacer siempre el cálculo, voy a utilizar ya la medida que hemos creado anteriormente. ¿De acuerdo? Ponemos punto y coma y vamos a decir ahora que nos filtre donde el vendedor sea empleado 1. ¿Vale? Pues entonces aquí pondríamos que la hoja 1, el vendedor es igual a empleado 1. Cerramos comillas, tiene que ir entre comillas porque es texto, cerramos paréntesis y aceptamos. Bien, pues aquí ya tendríamos una medida con un filtro preestablecido. ¿Vale? Lo ponemos también en etiqueta, ¿veis? Y vemos que esta medida ya nos viene filtrada por el empleado 1. Esto puede ser muy útil cuando queramos montar o mostrar datos directamente ya calculados sin necesidad de utilizar filtros o segmentadores. También se le pueden pasar más de un parámetro. Vamos a crear otra medida con dos parámetros, por ejemplo. Nueva medida. Y a esta le llamamos pues
contar artículos, calculate los parámetros. Esto sería igual al calculate de la medida contar artículos. Si utilizásemos esta, ya vendría filtrada. Pero vamos a contar artículos, donde en este caso el empleado o el vendedor, vamos a poner que sea el empleado 1, punto y coma en lugar de cerrar paréntesis, y veis, nos aparecería la opción de filtrar 2. Pues ahora vamos a poner que el artículo sea igual al pantalón corto. ¿Veis? Aquí podemos ver los dos filtros que estamos aplicando. ¿De acuerdo? Que cuente los artículos donde el empleado sea el 1 y el pantalón sea el corto. Validamos aquí los datos y agregamos la nueva medida. ¿Ves? Y aquí nos aparecen que hay dos artículos. Estas medidas también funcionan con filtros. Es decir, si ahora yo aquí seleccionase el empleado 2, como veis, estas dos que tienen ya el parámetro del empleado 1 no varía, pero esta sí. Con lo que, como decía anteriormente, esto puede venir muy bien para evitar que los datos se alteren en función de unos valores u otros. Sin embargo, si utilizo el filtro de fecha, sí que podemos ver cómo los indicadores o las etiquetas van variando en función de las ventas que haya hecho el empleado 1. Como veis, el día 23 solo ha vendido una zapatilla o dos zapatillas azules. Nos aparece que ha vendido un artículo, pero en la medida 2 que teníamos filtrado por el pantalón corto no aparece nada. Con lo que la función calculate con parámetros os puede ser muy útil. Bueno, puede ser no, os será muy útil, y ya veréis que cuando estéis inmersos en el mundo Power BI será la función que utilicéis o que más utilicéis con diferencia. Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Un saludo y hasta la próxima.